Claro. Bienvenidos a Exploración Fílmica, un podcast en el cual yo, Santiago Duque, junto a Lautaro Matos, entrevistaremos a personas destacadas en el mundo de la realización cinematográfica. En el episodio de hoy nos complace tener a Gustavo Tareto, director argentino nacido en Buenos Aires, el cual ha hecho películas como Las Insoladas y Medianeras, entre otras. Hola Gustavo, un gusto tenerte aquí. Hola, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, queríamos empezar preguntándote cómo fueron tus inicios y qué obstáculos llegaste a superar para poder ser director. Me gustaba mucho el cine de espectador. Yo no tengo recuerdos de haber querido ser director de cine, pero después mis amigos y sobre todo mi novia de los 15, 16 me dice que sí, que yo quería ser director. Yo creo que yo quería ser jugador de fútbol o músico, pero se ve que no, que quería ser director. Y al principio fue empecé estudiando cine. En ese momento no existía ni la FUC, solo existía la ENERC. Y yo tenía un poco de presión familiar de hacer una carrera, de ser como el primer universitario de la familia, así que me puse a estudiar en ese momento computación científica en la Universidad de Buenos Aires. Y lentamente fui desertando de eso y me fui inclinando al cine mientras estudiaba en la facultad, haciendo talleres y esas cosas que eran las posibilidades más concretas de estudiar. Y después viendo que era muy difícil el cine en ese momento porque era fílmico y había grandes directores con grandes películas y grandes temáticas, pensé que iba a ser muy difícil la carrera dentro del cine, básicamente que me iba a morir de hambre, pensé. Y entonces empecé a trabajar en publicidad a instancias de un amigo que me advirtió de ese área de trabajo que yo desconocía. Y me fue muy bien como publicitario y después cuando más o menos a mediados de los 90 o principios del 90 empezaron a aparecer algunas películas que sí me gustaron del cine argentino, como Rapado o Picado Fino, y empecé a ver que había un cine que no exigía una gran temática, sino que era algo que yo lo sentía más cercano, más parecido a lo que en ese momento se hacía Jarmusch en Estados Unidos. Y entonces empecé a ver que había una posibilidad de hacer cine distinta. Rapado y Picado Fino creo que son películas en 16 milímetros, y después empezó a aparecer todo el mundo digital y un poco se democratizó la posibilidad de hacer cine. Y en ese momento ya me estaba yendo muy bien como creativo publicitario, y entonces decidí volver al cine desde otro lugar. Y después lo que hice fue compartir las dos carreras, digamos, la de director y la de publicista, hasta que en un momento dejé la de publicista y me dediqué solamente a ser director. ¿Qué fue eso que te hizo dar cuenta que ya podías ser director, que no te ibas a morir de hambre y que podías dejar la publicidad? No, con el cine no he ganado plata, la verdad. Tampoco la he perdido. La plata siempre vino de la publicidad, y en general hice 7 cortos, de los cuales casi todos me los produje yo, y después los largos, 2 largos y una serie que sí que tuve productores que consiguieron los recursos y eso, pero no puedo decir que el cine me haya dado dinero, digamos. El dinero vino de la publicidad. Pero también en alguna manera entiendo que es como una especie de negociación que hice conmigo mismo, que es que solo he hecho proyectos en el cine y que me gustaran. No tuve que... no tuve que... digamos, el principal... El cine me representa totalmente, y la publicidad la hago siendo director para otras personas, digamos. Claro. Entonces, es una ecuación que hasta ahora me funcionó. Y disculpa, tu trabajo en publicidad era más creativo, no era dirigir, ¿o sí? Hasta hace 10 años era ser creativo, y desde hace 10 años para acá dirijo publicidad, digamos. Y ahora quiero preguntarte entonces, ¿cómo
desde ese principio donde eras un creativo de publicidad, ¿cómo te llevaste de ese mundo de la publicidad al cine? ¿Cómo te trasladaste? ¿Qué te llevaste del mundo de la publicidad hacia el cine? Yo no soy tan consciente de las cosas que me llevé de un mundo al otro. Sí sé lo que me enseñó la publicidad. Me dio mucho aprendizaje respecto de lo que se entiende y no se entiende, digamos. Tengo muchas horas de storytelling en publicidad y eso me dio mucho ejercicio de saber de conocer más a los espectadores en el sentido del nivel de comprensión y esas cosas. También me dio un enorme ejercicio yo creo que fui distinto. Ya les dije, hice 4 cortos antes de empezar a dirigir en publicidad y después hice muchos más ya trabajando en publicidad. Y la publicidad un poco como que me cagó a trompadas en el sentido de que aprendí todo a los golpes. Y yo antes era un director más caprichoso, egocéntrico, narcisista. Y la publicidad me hizo entender que toda la gente que se suma en un proyecto no es para entorpecerlo, no es para hacerlo peor, sino que muchas veces, o casi todas, es para enriquecerlo, que hay que saber entender lo que los demás te ofrecen. Yo antes, los primeros cortos es más el rol clásico del director, de que todo el mundo está pendiente del director, todo el mundo lo intenta satisfacer, el actor quiere hacer lo que vos haces aunque no se lo expliques muy bien, y la publicidad lo que me dio es como un enorme ejercicio de comunicación interna, de trabajo en equipo, y después me dio muchas horas de vuelo respecto de cuestiones técnicas, ¿no? Del uso de cámaras, de lentes, conocer actores, y también de temas de comprensión, digo, cuando de las cosas que vos querés que lleguen de una determinada manera y hay cosas que mejor ser ambiguo. Eso me dio. Después, técnicamente, después narrativamente y técnicamente, digo, capaz que hay gente que piensa que mis películas son de un publicitario, o no lo sé, eso nunca, no me hago mucho cargo de lo que los demás ven en lo que yo hago, digamos. O no me enrolo como y además la publicidad yo empecé haciendo publicidad en un momento en el que la publicidad era glamorosa y estaba bien recibida en general. Hoy la publicidad está en otro lugar, ¿no? Hoy decir que sos un publicista es casi como que decir que sos un abogado o un político o digo, es como el mundo no. Mi propia hija a veces cuestiona las cosas de la publicidad y la publicidad. Aunque todos la consumimos, todos la necesitamos, incluso yo creo que hoy Instagram es como el automarketing. Digo, cada uno quiere ser visto de una determinada manera y se produce para esas fotos, se produce esa ficción que uno comparte con el resto de la gente. Digo, la publicidad ha llegado, por lo menos desde este lado del planeta, digo, el lado capitalista del planeta, ha tomado todas las áreas. Sí. Claro, y me gustaría regresar al momento en el que mencionaste el storytelling y que te dedicabas a eso y que fue lo que también llegaste a tener en la publicidad. ¿Es distinto al que se utiliza en el cine clásico o ya el cine moderno, o sigue siendo respetar ciertas estructuras y ciertas cosas para que el espectador tenga una experiencia satisfactoria? No, yo creo que cuando haces, no, ahí son muy distintas la publicidad del cine, digamos. Eh, por ahí sería confundir, yo estuve demasiado metido en el mundo de la publicidad y quizás los confunda con respondiendo a esta pregunta, digamos. Yo creo que son cosas completamente distintas. Yo no creo que el objetivo de una película sea cumplir no sé, ciertos resultados de público, espectadores y no sé, a mí no se me pasa eso por la cabeza. Nunca me imaginé lo que iba a pasar con Medianeras, que es una película que tenga 15 años de sobrevida y que se vea hoy casi tanto o más que en el momento en el que se estrenó.
No creo que ningún director tenga objetivos comerciales con una película, o por lo menos yo no los conozco, digamos. Y además no hay ninguna clase de certeza al respecto. La publicidad tiene otras herramientas, la publicidad sí necesita tener objetivos, pero el cine, por lo menos como yo lo entiendo, tiene que ver más con una necesidad de expresar algo, que de cumplir con objetivos de como el de nada, ni de llegar. Yo no pienso mucho en el... Sí pienso que si necesito que algo sea entendido, trato de ponerle todas las cosas a favor del espectador para que las entienda, digamos. No me gusta ser hermético por ser hermético, pero por sí mismo, digamos, o porque o es más fashion ser hermético y confuso y qué sé yo. No me pasa por ahí. Pero tampoco pienso todo en función de, si hago esto, el espectador se va a enganchar, si hago esto, el espectador no sé, va a saltar o va a interesarse. No lo pienso en esos términos. Hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitadas del podcast, que es si hay alguna película que siguen viendo y revisitando que les encante, porque le ven cosas nuevas. Mencionaste recién Rapado y Picado Fino, pero si hay alguna más que te guste y sigas revisitando así. Tengo una lista de películas que cada tanto vuelvo a ver y tengo alguna lista de películas que me prometí nunca más volver a ver. ¿Podemos Que no conocer son, alguna? sí, de Lars von Trier, Contra Viento y Marea, creo que se llama en español, Breaking the Waves. Son las películas que sufro mucho, no las quiero volver a ver. Digo, son buenas películas que no quiero volver a ver. Algunas, porque me da miedo de volver a verlas porque pienso que pueden llegar a ser no tan buenas como las recuerdo, porque las películas que te gustan en la memoria se vuelven mejores todavía capaz de lo que son. Otras porque son películas que envejecen y no está bueno verlas, otra vez. Y después, sí, hay películas que veo más de una vez y son varias, pero porque no sé si es que le descubro algo nuevo, pero no, es como un niño que puede ver una película, que puede ver Toy Story 4 veces y las disfruta las 4. Sí, me pasa con Manhattan, con Annie Hall, con Descuidan de Whale, de Noah Baumbach, Hannah y sus hermanas, La rodilla de Clara, de Romer. No, hay muchas películas que vuelvo a ver. La verdad que me tiento bastante con ver películas que me gustan por 3, 4 veces, sin problemas. Antes de ayer vi Pierrot el Loco de Godard. Creo que es la tercera vez que la veo. Y por diferentes razones. A veces porque me gusta mucho un actor, a veces porque me gusta mucho la película, a veces porque quiero recordar una escena en particular, pero soy de volver a ver cosas que me gustaron. Bueno, y teniendo en cuenta eso, ¿cómo lo llevas a tu cine? En el sentido de cuál es tu herramienta principal para contar una historia de manera más efectiva. Como mencionas que te importa que el espectador entienda todo y lo tenga toda a la mano, ¿sientes que es la cámara, la iluminación, el encuadre? ¿En qué te sueles enfocar un poco más? No, cuando digo de que el espectador entienda todo es cuando uno quiere que algo se entienda. Digo, si vos tenés que, no sé, alguna situación que necesitas que sea clara, ahí me preocupo por no ser confuso. Después me encantan las ambigüedades de los personajes y las ambigüedades de la trama. Pero siento que tiene que ser deliberado. Ahora lo que uno necesita que se entienda, me parece importante ser claro. Pero no es que todo se tiene que entender en el cine. De hecho, creo que las películas lindas son las que tienen justamente eso, ambigüedades, cosas que pueden ser vistas de una manera o de otra. Y en ese sentido, y después son resignificadas por quien las ve. Por suerte hay mucha gente que le parecen encantadores Mariana y Martín de Medianeras, pero a muchos otros les parecen idiotas, que no entienden por qué sufren. Digo, no me parece que todos tengan que ver las cosas de una única manera. Y después, como director, creo que tienes que tener una postura sobre todo.
no, a mí lo que más me gusta del trabajo de una película son los actores, porque entiendo que mi cine es de personajes. Entonces eso es lo que más me gusta del trabajo de una película, pero uno tiene que tener una opinión sobre la luz, una opinión sobre la cámara, sobre la locación. Yo creo que el cine básicamente es la armonía de todos esos elementos, ¿no? Una opinión sobre la edición, una opinión sobre después sobre el sonido y la música. Creo que es una combinación creo que es lo divertido de todo, digamos, porque uno, pues, si solo mirara la actuación y depende cómo está el personaje en relación a la cámara, cómo está iluminado, es una armonía de todas esas elementos narrativos que tiene la combinación de todos esos elementos narrativos que tiene el cine. No hay uno especial que me guste. Sí me puede pasar que elogie una película porque está muy bien actuada. Nunca voy a elogiar una película porque está muy bien fotografiada. No me... digo, 90 minutos, 100, 2 horas de algo que está lindo fotografiado y después no me produce ningún tipo de emoción, no me interesa. Quiero entrar un poco en medianeras, ya que decías esto de los personajes y que te importa ver los personajes y que son lo más importante también de tu cine, dijiste. ¿Cómo surge Medianeras? Yo sé que hay un corto anterior al largometraje, pero ¿cómo surge la idea? Si surge desde meter a estos dos personajes y que se conozcan, o surge también desde replantearse esto, hacer como un ensayo también de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires es muy importante en la película. ¿Cómo surge esa idea? Yo en general yo creo que los proyectos para mí tienen que tener muchas puertas de entrada. Siempre hay una por la que entras, pero después necesitas tener como muchas posibilidades más de entrar a un mismo espacio, digamos. Cuando dije, me gustaría escribir sobre esto, y solamente no pasé de eso, por lo que empecé a escribir, esos proyectos no prosperan. Cuando hay más de una idea, es mejor. Para mí es cuando empieza a resultarme interesante. En el caso de Medianeras, yo siento que es como una idea, como una película que yo tuve en la cabeza por mucho tiempo, pero la tuve desorganizada y un día que no recuerdo, se empezaron a unir. Yo siempre fotografié la ciudad con mi cámara de 35 milímetros y supongo que la fotografía de la arquitectura fue en realidad lo que más me interesaba es la gente, pero me daba mucha vergüenza parar gente por la calle y sacarle fotos. Sí le saqué fotos robadas a un montón de personas, pero nunca de cerca y me hubiera gustado hacerlo, digamos, pero soy bastante tímido para interrumpir a alguien por la calle y pedirle sacar una foto. Pero sí empecé a sacar fotos de la arquitectura porque me gustaban las texturas, las sombras, y yo creo que de tanto sacar fotos de la ciudad, descubrí las medianeras. Después cuando empecé a viajar afuera, me di cuenta que es una particularidad de la ciudad de Buenos Aires que no se repite tanto en otras ciudades del mundo, digamos, porque en general son como más organizadas y los edificios tienen la misma altura, entonces no quedan medianeras expuestas como quedan acá tan evidentemente en Buenos Aires. Y siempre me llamó la atención porque me pareció que era algo que identificaba a la ciudad, y obviamente descubrí rápidamente esas ventanas que se rompen en las paredes para tener para que son ventanas que no están previstas en el edificio, que si pusiera un edificio al lado las tendrías que cerrar. Y yo creo que a partir de ahí empecé a pensar por qué esa gente tiene la necesidad de tener un poco más de luz, un poco más de aire, y un punto de vista distinto. Entonces, yo creo que yo digo que por esa ventana, entré a la casa de Mariana y a la de Martín, que es como empezar a imaginar esos personajes. Me pasó también que en un viaje que hice con un corto a Gesell, a un festival de cine de Uncipar, de cortometrajes, fui con mis dos sobrinas que tenían 15 años o 14, y me pidieron plata para ir a un cibercafé.
mientras yo caminaba por el lugar, y cuando las volvimos a buscar, les pregunté qué habían hecho la hora en el cibercafé y dijeron que chatear entre ellos. Y entonces entendí que algo como, yo no digo anticipar, pero digo, me pareció que era muy evidente que había gente que podía decirse cosas por chat, pero no se las podía decir cara a cara. Que había una creciente potencia de lo virtual. Y entonces me juntaron eso, se me juntó el Mariana, Martín solos, cada uno en su casa, chiquitita, con necesidad de romper una ventana, con vidas oscuras, y encima teniendo que lidiar contra la virtualidad ascendente, digamos. Yo cuando hice Medianeras, en los teléfonos no sacaban fotos, por ejemplo. No existía Instagram, no existía Tinder, no existía WhatsApp, no existía esto que estamos haciendo ahora. Digo, hace 15 años atrás, si ustedes me hubieran querido hacer una entrevista, tendría que haber sido por teléfono o en persona. Es muy interesante porque, como mencionas, Medianeras todavía es una película que se ve y que todavía se siente fresca. Y el hecho de que retratas una tecnología de esa época que, aunque podamos reconocer que es Messenger en vez de otras aplicaciones que tenemos hoy en día, la forma en la que la tecnología es tratada está muy vigente. ¿Cómo sientes que te aproximaste a ello? También desde la forma cinematográfica, cómo grabar una pantalla, cómo hiciste este cross media que resultará tan interesante. No, cómo lo hice no lo sé. Yo lo veía claramente. Yo soy bastante observador en general, y mi cine también es parte de la observación, digo, la idea de encontrar las ventanitas en las medianeras. Digo, mucha gente me dice, uy, desde que vi Medianeras no miro la ciudad, me cambió la mirada que tengo sobre la ciudad. Para mí era algo natural, y también fue algo natural, quizás porque soy pre-tecnológico en el sentido, yo soy pre-Matrix. Entonces, para mí era todo, digo, yo hasta los 21 años no tuve teléfono en mi casa. O sea, no es que no tuve teléfono celular, no tuve teléfono. Yo creo que todo existió, pero de una manera más analógica, digamos. O sea, yo sí tenía mi playlist, era un TDK, un cassette, y yo tenía que estar horas y horas en la radio esperando que pongan la canción que me gustara, tener los dedos listos para soltar la pausa y que grabe, o conseguirme discos de amigos y grabar la canción. Digo, el playlist existió mucho antes que de Spotify, pero tenía algo manual y que te exigía la comunicación. Digo, si uno querías, no sé, armar un tape con unas determinadas canciones, tenías que o tener los discos o pedirse los amigos. El disco no te hubiera llegado, nunca te llegaba por Mercado Libre, tenías que ver a gente todo el tiempo, conectar. Digo, a veces le explico a mi hija, la pizza no venía a mí, yo tenía que ir a la pizza. No existía el delivery, mucho menos el por aplicación. Entonces todo eso te generaba encuentros todo el tiempo con gente. Tenés que salir de tu casa, te cruzás gente en el ascensor, te cruzás gente en la calle, podés conversar con alguien mientras esperás que hicieran la pizza. Eh, y hoy todo el confort lo que hace es como aislarte y te genera fobias también, porque la gente se vuelve torpe en los vínculos. El otro día vi que Dillon le puso una calificación muy alta a Medianeras, y puso un comentario como viva el amor y qué sé yo. A mí me encanta Dillon, yo escuché su disco que es totalmente desgarrado y romántico, y violento y sanguinario y todo eso. Me llamó mucho la atención que le gustara Medianeras, que es una película tan tierna y tan sweetie en un punto, y pusiera viva el amor, ¿no? Creo que me parece que en ese sentido yo creo que en ese sentido la película quedó como anticipatoria de un problema que hoy es mucho más grande. La gente quiere vincularse, digo, aún en la era de las relaciones abiertas y de la diversidad. Me parece que hay algo de la estabilidad de un vínculo idealizado de persona con la que conectas más profundamente, sigue siendo deseado.
Sí, si hoy se hiciese medianera sería el vínculo ese que tienen tecnológico sería incluso mucho más exagerado, me imagino. Te quería preguntar sobre el género, sobre estas películas como llamadas rom-com o de esto de amor, si habías pensado también en medianeras para hacer cómo se configuraba el género. También es una película que igual no, yo personalmente no la metería dentro del género porque tiene algo que la estructura se conocen al final, pero si habías pensado en el género para hacer la película o si habías tratado de indagar sobre películas del género también para hacerla. No es una preocupación que en general tenga por el género de las cosas, que es la misma que no tengo como para que le llegue a un determinado público. Una anécdota es que estábamos con el productor de Medianeras en Berlín. Yo había hecho un corto, el corto lo habían visto, les había encantado y había una gente de España muy interesada en poner mucho dinero para que se hiciera Medianeras y pidieron como condición que los personajes se encuentren al minuto 20. Con lo cual, esa no hubiese sido la película, ellos tampoco, o sea, tampoco pusieron esa plata porque nosotros no queríamos cambiar y eso lo hubiera convertido en una comedia romántica normal, que es como, bueno, los personajes se encuentran, después se pelean y al final se amigan y listo, y terminó la película. Me parece que Medianera está construida de una manera totalmente intuitiva, caprichosa, digo, tiene momentos fotográficos, es completamente atípica, no se la puede encuadrar en comedia romántica porque por ejemplo, no hay beso. Y yo creo que para mí es como de alguna manera pienso que es como un ensayo, porque también es como, yo la siento completamente como una fábula medianera, como que el artificio está muy fuerte puesto en la película, digamos. Por más que los personajes sean totalmente reales y la gente se haya identificado con ellos, que muchos se sientan Martín y muchos se sientan Mariana, parte de una premisa totalmente artificial, que es que están uno al lado del otro y no se pueden encontrar y solo se encuentran en la última toma. Podría haber salido re mal. Sin embargo, funcionó en el sentido de que la gente los ve como una pareja, quiere que se encuentren, cuando la luz se corta, digo, y en todas las proyecciones en las que he estado, el cine grita desesperado porque querían que se encuentren. Y por otro lado tiene muchos momentos que son como de documental, ¿no? Cuando hablan de los cables, cuando hablan de las plantitas que crecen en lugares insólitos, cuando se hablan de las medianeras, de los edificios, de las paredes pintadas, digo, está llena de... Son dos personajes solitarios que hablan con ellos mismos y hablan con el espectador, digo, te cuentan de ir a hablar a nadar, te cuentan una relación, te hablan de su Mac, digo, es como rarísima. Hace poco, el año pasado, la volví a ver, hacía como 10 años que no la veía o más. Fui al Gaumont porque se hizo un reestreno de la película y fue un montón de gente por un mes. De hecho, Eh, insólito porque la pusieron por un solo día y se quedó un mes en cartel, llenando un montón de funciones. Nosotros estuvimos Eh, ese día. Estuvimos ahí. ah, Fue al menos el mío el primer visionado. Mira, Ahí. bueno, y yo la veía y digo, no puedo creer esta película, no entiendo por qué la gente la ve tanto, porque la veí como que tiene una estructura muy rara la película, muy, muy particular en ese sentido. Y a veces decís, bueno, cuando querés que se encuentren viene otro monólogo más de las plantitas y otro monólogo. Digo, es como, es mágico un poco lo que es la conexión que tiene la gente con esta película que es que no está sacada de ningún manual, completamente, para mí es totalmente atípica. Sí, a mí me gusta, aunque no está bien decirlo ahora, me gustaban mucho las películas de Woody Allen y me gustan mucho las películas de Noah Baumbach y me gustan mucho las películas de Romer. Sobre todo las de Woody Allen de fines de los 70 tienen unas estructuras totalmente particulares, digamos. De hecho, Han y sus hermanas, que tampoco que es más de los 80s, también tiene una estructura súper particular de fragmentos, multipersonajes. Y a mí el cine que se sale un poco de las reglas me gusta, que se reinterpreta y eso.
Aprovecho lo que decías con los monólogos para preguntarte sobre el inicio de Medianeras, toda esta introducción con la voz en off, si habías pensado primero en las imágenes y después en el texto, si surgió primero el texto, después las imágenes, si surgieron más o menos en simultáneo mientras sacabas las fotos, ¿cómo había surgido eso? No, Medianeras es una película que en general, primero, bueno, esa parte del principio es muy parecido al corto. Yo el corto lo hice en el 2005, bueno, lo estrené en el 2005, lo debo haber hecho en el 2004, y el largo, esa parte del largo la hice en el 2008. Y había cosas que ya no existían, digamos. Pero la manera de hacerlo fue, sí tenía un texto, pero salía a filmar cosas de la ciudad sin saber muy bien qué. Más bien me armaba recorridos y lo que veía que me gustara lo filmaba. Pedía subirme a terrazas de amigos y desde ahí veía que se veía y descubría que se veía, no sé, el Barolo desde un lugar interesante y lo filmaba, sí. Y me recorrí básicamente toda la ciudad buscando las plantitas, buscando... eh, y después cuando estuvo todo el material, lo que hice fue imprimir esas fotos, o sea, imprimir un frame de cada una de las tomas que se filmaron y las pegué en una pared y empecé a armar un poco a separarlas por tema y empezar digo, y hay cosas, hay líneas de texto que aparecieron después, que no estaban previstas, porque un poco, eh, yo había escrito como una guía de trabajo que es que no hay que salir a buscar, hay que salir a encontrar. Un poco siguiendo la idea de Wall-E, digamos. No hay que buscar a Wall-E, hay que estar atentos porque capaz que encontramos cosas mejores que Wall-E. Entonces, fue como un poco la guía de trabajo para todas las áreas, digamos, para toda la gente que trabajó en la película. Por eso aparecieron escenas, o sea, por eso aparecieron la escena que es como, termina siendo como un poco icónica de Medianeras, que es la de los corazones que se arman con los encapuchados y qué sé yo, no es una escena que estuviera en el guión, digamos, surgió. Porque todo el tiempo fue una película dinámica en ese sentido, se fue reinventando y mucho más después también en el proceso de edición, donde se han reescrito cosas y se ha reestructurado distinto la película. Y teniendo en cuenta el protagonismo de la ciudad, ¿cómo crees que se logra transformar las ciudades en personajes? Porque no solo en Medianeras, que es algo un poco más cercano a nuestra realidad, sino también con tu cortometraje Hoy no estoy, que es un verosímil un tanto más ficticio y eh, industrial. ¿Cómo logras que el espectador sienta que también es otro personaje más, al igual que los actores? Bueno, porque para mí es decisivo dónde suceden las cosas. Entonces lo hice espontáneamente desde siempre. Digo, no es como una cosa que tengo que cumplir y me sale naturalmente. Que el lugar, el espacio donde suceden las cosas termine teniendo protagonismo. Por la dirección de arte del lugar. Digo, en Medianeras la ciudad tiene mucho protagonismo, en Las Insoladas la terraza tiene mucho protagonismo. Hoy no estoy, la gente se esconde en la arquitectura. Y en Ámsterdam, que es la serie que hice, todo gira alrededor. Una serie es una calle circular y todo pasa alrededor de esa calle. Por lo menos hasta ahora soy un director urbano, y para mí el espacio es determinante de la personalidad de los personajes, digamos, es decisivo. Me sale espontáneamente, no tengo ningún método para... Y ahora quería seguir también con esto del formato, el formato corto. Tanto Las Insoladas como Medianeras parten de un cortometraje previo. Si te pusiste a pensar cuáles fueron esos desafíos que te tocaron pasar para pasar del formato cortometraje a expandir la historia mucho más y llegar al largometraje en ambos casos. En ese sentido, creo que soy más como un pintor que se obsesiona con no sé, un árbol y lo dibuja de un lado, del otro, en blanco y negro, en color. Tengo esa manera de pensar, digamos. De hecho, me gustaría volver a hacer Medianeras en algún momento.
porque me gusta y como sería eso, como, bueno, encontré algo que me gustaría pintarlo otra vez. También hay una cuestión de que en el momento en el que hice esos 2 cortos no tenía ganas de hacer un largo, porque no quería buscar un productor, porque no quería tener conversaciones con productores, no tenía ganas de esperar a que viniera la plata y qué sé yo, entonces los cortos los hice con amigos y fue más, nada, era como más rápido de hacer y más, nada, tenía una cámara y nos mandamos a hacerlo. Y así que en ese sentido, y después, bueno, después pasa lo que pasa siempre que es una cosa que debe ser muy global, pero es muy argentina desde el punto que yo la conozco, que sé que yo hice, son 2 cortos que les fue muy bien, Las Insoladas y entonces sabía que los que vieron esos cortos iban a pensar siempre que ese corto iba a ser mejor que el largo. Pero bueno, porque no sé, es como, bueno, si llovía sumo en cemento, ¿no? Siempre está como esa idea de que, bueno, lo que ves primero es lo que te impacta de una manera o lo más débil. Ahora incluso estoy viendo que hay mucho tweet sobre medianeras y ya aparecieron los que, bueno, ahora todos se suman a medianeras y yo la vi en el no sé cuántos, la vi en una copia de 320, como bueno. Pero yo lo viví como con naturalidad. Creo que los dos eran ideas de largo, que los hice corto por vago, básicamente, primero. Después entendí que hay algo bueno en eso, que uno tiene como una aproximación, aprende un montón de cosas y después se las puede llevar a cuando hace el largo. ¿Y volverías a trabajar de la misma manera? Es decir, si ahora se te ocurre la idea de un largo, meterte antes con el corto. Y ahora no porque yo yo me había puesto un objetivo que era hacer como 90 minutos de cortos. Entonces no tenía interés en hacer largo. Ahora ya tendría como las 2 puertas abiertas. No, ahora haría cortos. De hecho, he hecho cortos y haría largos. Pero cortos, primero hacerlo corto y después largo, no. Era más que tenía que ver con una etapa que sucedió hace 15, 20 años atrás. Para seguir hablando de estos distintos formatos, ¿sientes que el cómo planteas el ritmo ya en el montaje es algo intuitivo o es algo que te pones a pensar, como mencionabas con la estructura de, bueno, este monólogo de las plantas va aquí para luego seguir con la historia de Martín? O también en Hoy no estoy, como el ritmo en el que se van moviendo los personajes, en el que vas cortando, en el que ya por fin llega la protagonista mujer. ¿Cómo manejas el ritmo en general? Yo creo que cada cosa tiene su ritmo, eh, y ahí es muy importante la visión del editor. Yo en general eh, trato de no ver escenas sueltas. O sea, yo termino del rodaje y dejo al editor trabajar con todo el material, para poder verlo desde principio a fin. En un corto es más fácil, en un largo hay que tener más paciencia, pero en general ni con Las Insoladas ni con Medianeras lo vi paso a paso, digamos. Trato de tener como una primera impresión lo más parecido posible a todo el material. Medianeras tiene algo como lúdico, que es que puede funcionar editada de muchas maneras distintas, porque no es una historia que tenga linealidad, digamos. Sí hay cosas que suceden en invierno, sí hay cosas que suceden en verano, pero bueno, hay cosas que te puedes llevar del otoño al invierno, del otoño al verano, y no, tampoco pasaría mucho. Medianeras tuvo muchas ediciones posibles, creo que hubo como 12 o 13 cortes o 14 de un largo, que son un montón de alternativas y eran muy distintas. En algunos casos en espíritu siempre es el mismo, siempre es una película, siempre es como sí, una película un poco melancólica y solitaria y monocromática, pero estructuralmente se organizó, tuvo varias posibilidades. Empezó siendo muy neurótica y se terminó organizando de una manera más limpia todo. Pero el primer corte de Medianeras era muy parecido al guión, y era muy neurótico en el sentido de que había muchos más cruces, muchas más cosas, coincidencias entre los dos personajes, pero era un poco estresante de ver. Contemplando toda la charla que hemos tenido, me da el parecer que realmente has tenido una gran paciencia desde empezar hasta llevar proyectos como
grabar una parte de Medianeras en un año distinto a cuando seguiste lo demás, o como mencionas ahora con el montaje. ¿Qué consejo das para mantener esa paciencia? Sobre todo porque también, como hemos hablado, hoy en día vivimos en un mundo bastante impaciente. ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Cómo mantienes esa calma? No, bueno, muchas razones. Una es que tengo un tema cardíaco de nacimiento, entonces siempre me han recomendado la paciencia, como creo que un poco eso. Y otro poco es que soy, nada, si yo quería comer una pizza, tenía que, a los 20 años, tenía que vestirme, salir de mi casa, esperar 15, 20 minutos que le hicieran, volver, apurando el paso para comerla más o menos caliente. O sea, y ya te digo, con lo que les contaba, armar una playlist me llevaba una tarde entera. Eh, o llamar a mi novia, que no tenía teléfono en mi casa, tenía que ir a un teléfono público que estaba en la calle y hacer una cola, esperando que me llegue mi turno para hablar. Mi vida está hecha, o sea, yo nací en un mundo que no era impaciente, no había internet, no había que, o sea, y si tenía un programa favorito, que en mi caso era la serie Batman, tenía que esperar que viniera la hora, no podía verla cuando yo quería, tenía que verla a la hora que estaba previsto en el canal de televisión. Entonces, o sea, me acostumbraron a tener paciencia. Me acuerdo que cuando se abrió el primer supermercado, así de estos gigantes, cuando entré al supermercado no sabía qué comprar, porque había muchas cosas para comprar. Había muchas góndolas, mucho y tal, y yo estaba acostumbrado al almacén en general de barrio, que ya sabes dónde están las cosas y es chiquitito, es 5x5. Cuando entrabas a esos supermercados gigantes me abrumaba la cantidad de posibilidades de... Entonces es distinto para hoy, lo veo digo, yo no tenía el estrés de que si tenés muchos followers sos copado y si tenés pocos followers sos un nabo. No tuve esas cosas salvajes con las que tienen que convivir las nuevas generaciones o que se sienten mal si no son... Y además hay mucha gente exitosa muy joven, lo cual también es altamente nocivo, porque todo el mundo piensa, uy, la pegó ya y tiene 22 años y ya está por el tercer disco y tiene no sé qué y ya hizo esta película o este corto que nunca estuve apurado. Pero también me parece que es como un consejo inútil para darle a las nuevas generaciones porque no hay manera, o sea, viven sobreestimulados de cosas. A veces siento que quisieran leer un libro, pero la versión resumida de los libros, para poder leer otro. Este, no estoy apurado. Nunca lo estuve y no es el momento para apurarme, así que no sé. Ya acercándonos al final de la entrevista, te quería preguntar sobre el final de Medianeras. ¿Cómo surge esa idea del video en YouTube en el que están ellos bailando, cantando? Si también si surgió ya estaba en el guión o después. Creo que sí que estaba en el guión, no me acuerdo exactamente. La idea no era que esté... Una de las cosas en las que Medianeras era avanzada para su época es que yo quería que esa escena esté en YouTube y no esté en la película. Para mí era lindo que la gente que le gustara la película después volviera a su casa y los buscara en internet y encontrara que ellos dos están juntos y que eran como dos personas que existían por afuera de la pantalla del cine. Pero bueno, los productores con buen criterio dijeron el tema cuesta caro, metamos dentro de la película porque y aparte le da una sensación de felicidad al final de la película que de la otra manera habría que haber encontrado una manera de que la gente recordara qué tipear en Google para que cuando saliera. Tampoco había teléfonos, o sea, no es que podían salir del cine y googlearlo en el smartphone y verla ahí camino en la puerta Entonces, bueno, se puso ahí. Pero la idea original era ese, que estuviera por afuera por afuera de la película, Y como un bonus track. teniendo en cuenta eso de la música y también, digamos, la mezcla de sonido en Hoy No Estoy, ¿qué importancia le das al sonido? ¿Lo tienes igual de estimado que la imagen o es un pensamiento tardío? No, un montón al sonido. Sonido es re importante en términos narrativos. Creo que lo mencioné, música y sonido, las dos cosas. En Hoy No Estoy es re importante porque es un corto mudo, no hay diálogo. Entonces los sonidos son
todavía más importantes pero todo lo que hice del sonido es valioso, digamos. Las insoladas, el sonido que viene de la calle, los bocinazos, las alarmas, las sirenas, eh, siempre es importante. Mis dos películas son súper verborrágicas, que hay poco espacio para el silencio en general, pero es re importante. Y en Amsterdam también, la serie que hice. Para ir cerrando, te quería preguntar cómo es la actualidad del cine argentino, del Instituto Cinematográfico del Inca, cómo veías toda la situación del cine argentino. Grave, muy dificultosa. Yo creo que una parte importante es de parte del gobierno, que tiene muy poco interés en la cultura, que no está dentro de su manera de entender la cultura, que necesite apoyo, con lo cual está limitado solamente al cine comercial. Y por otro lado hay una cuestión tecnológica, que es que un poco antes de la pandemia, en la pandemia se extremó, las plataformas tomaron un peso enorme. La gente, creo que es un gran momento para el cine en cuanto la gente tiene muchas ganas de ver películas y ve un montón de películas, pero no necesariamente las ve en el cine. Y en ese sentido eso cambió y las plataformas hoy tienen un poder bastante grande. Entonces, yo hoy no, por ejemplo, hoy no podría hacer medianeras. Creo que tengo la fortuna de haberla podido hacer en un momento en el que las productoras de cine tenían más peso. Hoy el peso lo tienen las plataformas, que son y en las plataformas hay, la verdad que la mayoría de los casos de películas de la plataforma parecen hechas por más gente de la televisión que gente del cine. Creo que la variable del rating y creo que me parece que las plataformas mezclaron los dos universos, el del cine y el de la televisión, y el resultado por ahora es que no es bueno para ni. O sea, parece que como gente de televisión que quiere trabajar con gente de cine. Ejecutivos de televisión que quieren trabajar con gente de cine. Y de eso no está saliendo algo bueno. Entonces, pero bueno, por otro lado está este desinterés absoluto del gobierno por el cine, y sobre todo de enfrentarlo, ¿no? Porque obviamente también aparecen los haters del cine, los haters del cine argentino, que siempre existieron y ahora se sienten más representados que nunca. Y para ya terminar en una nota un poco más alegre, al igual que Medianeras, ¿qué consejo tienes para futuros directores? Siempre dar un consejo es como una cosa bastante difícil, porque se pueden dar muchos consejos, no un único consejo. Pero y el consejo no es válido para todos los que quieren hacer cine. Yo creo que lo más importante es ser honesto con lo que uno tiene ganas de hacer. No importa si es algo de género o no es de género, pero creo que la honestidad está muy bueno como punto de partida. Porque la honestidad es algo que porque si es honesto te va a representar, si es honesto le vas a poner mucha energía, le vas a poner mucha cabeza, le vas a poner mucho corazón. Y confiar. Hay cosas que no funcionan en el papel y después sí funcionan en la película. Tener eso, templanza, paciencia, que es difícil, pero el cine exige paciencia, ¿no? No se hace de un día para el otro. Se lleva mucho tiempo escribir, lleva mucho tiempo encontrar la plata, lleva mucho tiempo el rodaje, lleva mucho tiempo editar. Es una de las cosas difíciles del cine, porque los proyectos suelen en general llevar 2, 3 años. Entonces tu cabeza cambia en 2 o 3 años. Y además convivís demasiado con un proyecto, entonces nunca perder la objetividad. Por eso es importante que lo que haces te salga de la cabeza, del corazón, pero que salga de adentro tuyo y ser honesto en defenderlo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, a ustedes. Agradecemos a Emiliano Cáceres Guido por la edición del episodio de hoy.